Undertaker. Sin duda, un luchador legendario que continúa marcando una historia impresionante dentro de la lucha libre. Quédate conmigo y ponte cómodo porque en esta ocasión te traigo 10 cosas que quizá no sabías del hombre muerto. Número 10. Undertaker odia los pepinos. Así es, uno de los luchadores más temibles, como lo es el hombre muerto, también carga con una fobia por los pepinos. Así lo reveló el fallecido Paul Bearer en una entrevista que proporcionó para la promoción de Lucha Libre Raw, por la década de los 90. Según Paul, descubrió la fobia del luchador por los pepinos cuando intentó hacer una broma al hombre muerto cambiándole su sombrero por uno que traía 2 pepinos. Sin embargo, el luchador, al percatarse de los vegetales, se alejó con velocidad gritando y después de un momento vomita sin explicación. Sobre esto el luchador le dijo que durante su niñez era su madre quien le insistía en comer este vegetal aún contra su propia voluntad. También le advirtió a Paul que ni se le ocurriera volver a hacer una broma como esta. Es curioso, pues también podríamos compararlo con la famosa historia de Superman en la que este héroe es debilitado por la kriptonita. La diferencia es que se trata de una fobia causada por un pepino, la del hombre muerto. Número 9. El luchador se accidentó recibiendo quemaduras de segundo grado en pleno espectáculo. Todo ocurre en el evento de la Cámara de Eliminación del 2010, cuando este realizaba su entrada hacia el cuadrilátero. Lastimosamente, una llamarada de fuego producto de su propia pirotecnia complicó su ingreso al escenario, saliendo desde el suelo y cubriéndolo totalmente en fuego. Por suerte el incidente no llegó a mayores, pero dejó fuertes quemaduras en la humanidad del hombre muerto. A pesar de esto, Undertaker se mantuvo fiel a su carácter y luchó durante casi 30 minutos, negándose a permanecer menos tiempo dentro del cuadrilátero, cumpliendo con lo estipulado en el guión. Sin duda, además de su carácter como luchador, también conserva un carácter muy fuerte como persona, pues no cualquiera hubiera luchado el mismo tiempo que lo hizo Taker y sin recibir atención médica. Número 8. El carácter más duro de romper. Luchadores y ex luchadores como Stone Cold o Shawn Michaels han intentado romper el carácter de Taker. Y es que una de las cosas que hacen tan grande a Undertaker es el hecho de que hace honor a su papel en WWE, como el hombre muerto, manteniendo siempre su carácter, actuando con suprema seriedad siempre, ya sea cerca de los cuadriláteros como en su vida cotidiana, lo que muchos han descrito como un carácter muy difícil de romper. Debido a ello, luchadores como Stone Cold, Shawn Michaels, Triple H e incluso el mismo Vince McMahon han asegurado que en su momento trataron de hacerlo reír aunque sea un poco. Sin embargo, todos afirmaron que es algo prácticamente imposible, pues al luchador son pocas las cosas que le causan gracia y casi nunca sonríe. Cabe mencionar que el único momento en el que tuvo que romper con su carácter fue en 2008 durante el programa de Raw que se transmitió luego de WrestleMania. En aquel programa Ric Flair hacía su última aparición y fue todo el roster quien decidió darle una emotiva despedida, incluyendo a Undertaker, quien lo despide con un abrazo y diciéndole algunas palabras al oído. Hoy en día hemos observado a un Undertaker un poco más sonriente, sobre todo en algunas fotos de Instagram en las que aparece sonriendo junto a su esposa Michelle McCall. Número 7. Es gran fanático de las artes marciales mixtas como UFC. Aunque muchos ya lo sabían, hay quienes desconocían su afición por este tipo de combates. En algunas promociones de artes marciales mixtas se ha notado la asistencia del luchador a varios eventos de grandes marcas como la UFC. Una de sus más famosas apariciones, que además fue televisada, fue en la UFC 121, donde Brock Lesnar fue derrotado por Caín Velázquez. Y durante una entrevista que se le hacía al hombre muerto al finalizar la pelea y donde se le preguntaba acerca de Brock Lesnar. Sin embargo, durante dicha entrevista es nada menos que Lesnar quien pasa por el lado del Undertaker sin decirle una sola palabra, mientras que el hombre muerto lo mira de arriba hacia abajo preguntándole, ¿qué vas a hacer? Nadie se imaginaría que luego de ello Lesnar regresaría a la WWE para terminar con la racha de Taker. Número 6. Antes de empezar su carrera como luchador fue jugador de baloncesto. Después de la escuela secundaria, Taker asistió a la Universidad de Texas Wesleyan, donde empezó como jugador de baloncesto, convirtiéndose en un miembro muy importante del equipo universitario durante la temporada 1981 y 1982. Pero por extraño que parezca, los siguientes meses el equipo no dio muy buenos resultados y Taker perdía talento en el juego, e incluso se lesiona de su rodilla izquierda.
por lo que a mediados de la década de los 80 opta por entrenar lucha libre sin siquiera imaginar que se convertiría en la leyenda que es hoy por hoy. Definitivamente si se hubiera dedicado al baloncesto por siempre la lucha libre hubiera perdido una valiosa historia. Número 5. Undertaker como muchos otros también ha filmado películas. Cuando participó en la película Comando Suburbano el luchador ya era una leyenda de la lucha libre profesional. Sin embargo, la película también contó con la presencia de Hulk Hogan quien era uno de los personajes principales del film. Por su parte el entonces joven Taker encarna el papel de Hutch, un inmenso y fuerte villano que se propone destruir a Shep Ramsey quien era el personaje que Hogan interpretaba. Y aunque para una gran parte de Hollywood la película no fue muy buena nadie se imaginaba que sería el primer y último film que el Undertaker realizaría. Número 4. Malas relaciones con Shawn Michaels. Las relaciones entre The Undertaker y Shawn Michaels en la actualidad se basan sobre todo en el respeto, y aún más al ser Undertaker quien dio fin a la carrera de Michaels en WrestleMania 26. Sin embargo, esto no siempre fue así. En los años 90, cuando HBK aparentemente era uno de los ejemplos a seguir por otros luchadores, Taker estaba cada vez más frustrado con el arrogante Michaels. Debido a esto las tensiones estallaron durante la preparación para WrestleMania 14, donde Shawn Michaels defendería el campeonato de la WWF en contra de Stone Cold. Y con un comportamiento errático de Michaels, existía la preocupación legítima de que no estaría dispuesto a soltar el cinturón ante Austin. Es entonces cuando el enterrador tomó el asunto en sus propias manos con la amenaza de noquear a HBK en caso de que éste no optara por hacer negocios correctamente. Sin embargo, todo resultó muy bien, y como Austin ganó el campeonato de la WWF esa noche, no fue necesario que Taker noqueara a Michaels como lo había prometido. Por su parte, HBK se retiraría por primera vez. Número 3. Durante su debut fue conocido como Kane. Así es, en principio el enterrador fue llamado Kane, The Undertaker. Cuando en 1990, tras su debut en la WWF, la empresa quiso darle un nombre aterrador y temerario, por lo que le fue dado el nombre de Kane. Sin embargo, su primer nombre no duraría mucho tiempo y el grupo de creativos decidieron quitar su nombre de Kane. Esto abriría las puertas para que en años posteriores se le diera el nombre de Kane a Glenn Jacobs quien debutó con aquel nombre para luego convertirse en el hermano medio del Undertaker. Sin duda, fue algo bueno que la entonces WWF decidiera retirar la parte de Kane, dejando solamente el nombre de The Undertaker. Además, su nombre suena mucho más temerario y misterioso para un luchador como lo es el enterrador. Número 2. Gran diferencia en edad con su esposa Michelle McCall. Así es, y es que este es un dato que muchos desconocían pues vale la pena mencionar que al enterrador siempre le han gustado las mujeres muy jóvenes. Un ejemplo de ello son sus dos últimos matrimonios que mantuvieron con Sarah Calaway y Michelle McCall. Pues al parecer cuando Undertaker termina con un matrimonio con una mujer joven continúa con otro matrimonio y con una mujer mucho más joven. En el caso de su anterior matrimonio que sostenía con Sarah Calaway era Undertaker quien tenía una diferencia en edad de casi 13 años. ¿Pero qué rayos? Bueno, como decía la diferencia en edad con su anterior matrimonio no es tan sorprendente como en que sostiene en la actualidad. Pues la diferencia en edad con su actual esposa y ex diva de WWE, Michelle McCall quien nació en 1980 la diferencia es de largos 15 años siendo Taker mucho mayor al nacer en 1965. Esperemos que este matrimonio se mantenga por siempre para que luego Taker no se case con Sasha Banks. Ok no, continuemos. Número 1. Según datos de Goliath Sports el luchador suma más de 2100 combates durante toda su carrera. Con tantos años de servicio a la empresa, no es de extrañar que el Undertaker ha luchado más de 2000 veces, además de su impresionante récord en WrestleMania sin duda, esto es un logro que pocos podrían hacer. Sin embargo, todo eso no es lo único impresionante, pues de su numerosa lista de peleas, se ha llevado la victoria aproximadamente en 1654 luchas, mientras que en 398 ha perdido, dándole un porcentaje de victorias del 77,4%.
Cabe mencionar que en el registro mencionado no se cuentan los combates en los que hubo descalificación o simplemente en los que nadie ganó. Todo esto demuestra que tan grande es el Undertaker como luchador, sin duda uno de los más grandes y con total seguridad una figura legendaria en la historia de la lucha libre profesional. Evidentemente como Taker nunca habrá algún talento similar, ni siquiera uno que se le parezca. Pero, definitivamente merece descansar después de tantos años de buenos combates y grandes emociones que nos dio desde el momento en que lo vimos luchar. Rest in peace.